Bien, continuando con las clases, vamos a hablar lo que vendría a ser el espectro de la insuficiencia coronaria parte uno. Vamos a hablar de lo que vendría a ser la cardiopatía isquémica estable, antiguamente llamada angina de pecho estable. El paciente con angina viene con una clínica de una isquemia que se va a presentar de manera sintomática cuando la obstrucción es mayor del 70%. Pregunta de examen. El dolor anginoso es un dolor anginoso gradual, un dolor opresivo en el pecho, irradiado a mentón izquierdo, muñeca izquierda, con una intensidad no mayor de 15 minutos. Cuando dure más de 30 minutos, sospechen de infarto hasta demostrar lo contrario. Pregunta de examen. Dolor en el pecho, más de 30 minutos, infarto hasta demostrar lo contrario. La irradiación, como les dije, característico de los cuadros coronarios a cuello, mandíbula, zona interescapular, muñeca izquierda, mentón, clásico. Otros síntomas que pueden encontrar es el diaforesis, náuseas, disnea, sobre todo la disnea siendo de mal pronóstico debido a una evolución mayor, un shock cardiogénico asociado probable. El diagnóstico, no solamente el diagnóstico es clínico, sino también tenemos la exploración física que tener en cuenta en el paciente. No todos los pacientes con dolor en el pecho se van a presentar desmayados, no, es un dolor en el pecho, el paciente tiende a mejorar con el reposo, mejora con un nitrato isosorbide sublingual, tiende a estar diaforético, sudoroso en el cuadro de dolor. Es importante en la exploración rescatar lo que son los síntomas, o sea, lo que vendría a ser lo que me dice el paciente y lo que yo voy a buscar en el paciente, los signos a la hora de observar los ruidos cardíacos, que no hay un soplo asociado, puede ser un infarto que está comenzando. Toda la evolución de todas las cardiopatías tienen que tenerlas en mente en ese momento. El paciente presenta de una manera muy inespecífica el cuadro clínico. En el electrocardiograma, como les dije, cómo se presentan las isquemias, tienen que recordar en estos pacientes cuando ya se ha comprobado el cuadro de la isquemia en reposo, tenemos que someterlo a una prueba de esfuerzo para volver a comprobar la isquemia y documentarla y sobre todo definir qué zona del corazón probablemente esté implicada, y para ello hacemos un protocolo de isquemia en el cual lo sometemos al paciente a esta prueba de esfuerzo. Hacemos una ecocardiografía de estrés, luego de la prueba de esfuerzo positiva, pues le hacemos un ecocardio de estrés para poder ver en ecocardiografía cuál es la cara que está disfuncionante. En algunos casos, cuando veamos mucho daño severo, un daño muy severo sobre todo, donde hay una motilidad muy alterada de todas las caras, queremos ver viabilidad miocárdica, le pedimos una gammagrafía para poder ver si hay tejido viable. La gammagrafía clasifica en 3 grados la viabilidad. Hablamos de una isquemia leve, cuando es menos generalmente de 5, moderada de 5 a 10 y más de 10 severa, ¿no? Hablamos de viabilidad para poder ver el grado de severidad del territorio isquémico que esté asociándose. Al final, cuando ya vemos todo el cuadro de lesión, tomamos un cateterismo, una foto, para poder ver qué lesión implicada, de qué arterias está haciendo esa alteración de la motilidad cardíaca en nuestros pacientes. Por lo tanto, en un paciente con angina de pecho estable, pasa por todas estas pruebas. Si te ponen en la pregunta de examen, paciente fumador con dolor en el pecho, nada más, ¿qué es lo primero que haces de todas estas pruebas? ¿Qué crees tú? ¿Un EKG? ¿Estudiarlos clínicamente y ver sus síntomas? No, definitivamente. Lo que tienes que hacer con este paciente es poder crear una prueba de esfuerzo, poder hacer una ergometría, una prueba de esfuerzo, poder reproducir la clínica del paciente y comprobar que el dolor en el pecho es de tipo isquémico. De esa manera, con la ergometría y la prueba de esfuerzo, nosotros vamos a poder comprobar que el cuadro que estamos estudiando en nuestro paciente es de tipo coronario. Y luego proseguir con las demás pruebas que te he explicado. La clasificación canadiense de lo que vendría a ser el dolor en el pecho anginoso lo ve en 4 grados. Acuérdate que tienes que recordar 2 clasificaciones, la del NIHA y la canadiense, para poder interpretar las limitaciones que van a tener los pacientes a la hora de poder interpretar su grado de afectación cardíaca. El diagnóstico, luego de la exploración física, nosotros vamos a pasar a usar dentro del diagnóstico el electrocardiograma, en el cual vamos a ver que en todos los pacientes casi, acá hay el 50%, pero yo en la mayoría, agarro un paciente con coronariopatía, viene, le tomo un electrocardiograma, sale normal generalmente, no hay nada. Para poder comprobar que el paciente tenga una lesión coronaria, tenemos que hacerle una prueba que someta a esfuerzo ese corazón, y eso es una prueba de esfuerzo. Y secundariamente
poder utilizar una ecografía, un ecoestrés que también pueda comprobar un poco la afectación coronaria y que esa afectación coronaria cómo se traduce en un daño cardíaco asociado que implique. Entonces es necesario las pruebas de diagnóstico que comprueben mi hipótesis. La ergometría es la prueba de elección, es el diagnóstico y valoración de la respuesta a tratamiento de nuestros pacientes, ayudan al pronóstico. Válida, generalmente cuando se dice que es válida, cuando tú llegas al 85% de tu frecuencia cardíaca máxima, que ésta se halla restándole la edad a 220, y esa es tu frecuencia cardíaca máxima. Si el paciente se mantiene en esa frecuencia cardíaca y luego pues se mantiene durante todo el ejercicio y no hace clínica, es poco probable que tenga una angina asociada. Va a ser positiva cuando haya un dolor asociado uno o otro, cuando haya alteraciones electrocardiográficas donde hay un ascenso o descenso del ST mayor de 1 milímetro, y cuando es negativo cuando no hay clínica o no hay alteración asociada en el electrocardiograma. El tratamiento de estos pacientes isquémicos crónicos, ya que como ellos tienen una placa estable y nada más el cuadro con el tiempo se va a ir llenando esta placa, y ahí recién cuando ya tenga generalmente más del 70% en el cateterismo, cuando tú ves el cateterismo tú lo ves así, tú dices, ¿no? Acá esto tiene más del 70% en un vaso simple. Más del 70% y hay clínica. Pero este más del 70% implica casi un 90% de lo que vendría a ser la superficie transversa, porque es una superficie longitudinal, una placa de perfil, el vaso. En cambio, eso cortado de manera transversal, ¿cuánto equivaldría? Más o menos un 90% de la superficie total. Entonces, cuando el paciente tenga esta superficie total y hace una angina y permanentemente, ¿cuál es el tratamiento que le vamos a dar? Bueno, cuando tenga los cuadros agudos, le das un vasodilatador coronario, en este caso un nitrato, mononitrato isosorbide sublingual o nitrato isosorbide por vía oral. El efecto del sublingual es a los 3 minutos, 1 a 3 minutos, y el por vía oral es a los 10 minutos, ¿no? Pacientes crónicos, como tú tienes que evitar de que acá se formen plaquetas en las fisuras de la placa, tú tienes que darle un antiagregante que permitas evitar la agregación plaquetaria. Entonces le voy a dar antiagregantes plaquetarios. Le voy a dar antianginosos que permitan una buena relajación miocárdica para que la demanda de oxígeno pues no sea alta. Un betabloqueante será ideal, un antagonista de calcio para la vasodilatación también va a ayudar muchísimo, el nitrato para la vasodilatación venosa, lógicamente, y vasodilatación coronaria. Los antianginosos van a ser de elección con los antiagregantes en el manejo. Para que la placa se mantenga estática y no me tenga fisuras y no estén agregándose ningún mediador de la coagulación en alguna fisurita de la placa, pues le voy a dar una estatina que me permita tener una estabilidad de la placa. Y le voy a agregar yecas a los pacientes hipertensos, a los diabéticos, a los que tengan hipertrofia ventricular, más que todo para evitar el remodelamiento miocárdico, bloqueando la angiotensina 2. Entonces, por ahí como que va el manejo de los pacientes coronarios que nosotros vamos a ir teniendo. Bueno, acá están las contraindicaciones de los betabloqueantes: poco avanzado, bradicardia severa, claudicación intermitente, depresión, ya hemos dicho, ¿no? Esto lo hemos manejado en farmacología. Recomendaciones, como lo dijimos al inicio, en la clase anterior, generalidades. Para el tratamiento hipolipemiante, lo ideal actualmente, paciente diabético o paciente infartado previo, lo ideal es tener menos de 70 de LDL según la ATP4. El tratamiento invasivo. Bien, mi paciente pasó por todas las pruebas. Ya le hicieron electro, eco, le han hecho ecoestrés para ver motilidad activa, el miocardio con goteo de dobutamina, vemos la afectación de qué músculo está afectado en el ecoestrés. Ya pasó por cateterismo y ya mi sospecha es que tengo lesiones de 2-3 vasos. Entonces, ¿qué le hago? ¿Le hago stent o lo opero? ¿No? Entonces, es la duda que nosotros normalmente tenemos. Entonces, la revascularización por angioplastía, el ACTP es la angioplastía transpercutánea. ¿Ok? Lo que hace el cardiólogo. Básicamente, ustedes van a observar que se hace angioplastía, pregunta de examen, cuando hay lesión de 1 o 2 vasos. Cuando haya una estenosis de un injerto coronario colocado, una vena, una arteria mamaria colocada, puedes hacer una angioplastía.
Y en algunos pacientes cuando hay enfermedad de tres vasos. Te digo algunos porque en realidad el gold estándar ahorita para lesión de tres vasos en el mundo es la cirugía cardíaca, o sea, los bypass coronarios. Es la elección para la cirugía, para la afectación de tres vasos. Pero cuando tenga lesión de uno o dos vasos, afectación de un injerto, en algunos pacientes con enfermedad de tres vasos, siempre y cuando el paciente no sea diabético, siempre y cuando no haya lesiones muy calcificadas, ni tampoco tenga malos lechos distales, tú puedes ofrecerle por ahí una angioplastía. Pero si no, cirugía. Entonces, esto métanselo en la cabeza, va muy bien en el tiempo. El éxito es alto, 95-99%. Un stent coronario bien colocado, farmacológico de última generación, te puede durar de 5 a 10 años con tranquilidad. Y luego cuando se cierra ya tiene colaterales, así que tranquilo, no que te vayas a morir en 5 a 10 años si se cierra el stent. La restenosis generalmente se dan por excesiva cicatrización de la íntima, una hiperplasia intimal que va aumentando. Es mucho menor cuando el stent es recubierto. Eso es lo más importante. Y se hace una doble antiagregación con aspirina y clopidogrel por un año. En la guía de revascularización miocárdica que se está usando, en este caso, le vamos a hablar de la revisión del 2014 de indicaciones para cirugía de revascularización miocárdica, la última guía, en el cual vamos a ver cuándo operar a un paciente. Bueno, la cirugía de bypass coronario se opera en pacientes con una lesión de tronco coronario izquierdo mayor del 50%, pregunta de examen. Ustedes saben que el tronco coronario izquierdo, ya le dijimos en anatomía, se dividía en la descendente anterior y la arteria circunfleja. Bien, cuando esta lesión del tronco coronario izquierdo esté tapada más del 50%, pues diremos nosotros que es sometido a revascularización. Cuando hay una lesión de 3 o más vasos, pues necesariamente va a cirugía. Cuando hay una estenosis de 2 vasos y uno de ellos es la descendente anterior o tiene una fracción de eyección deprimida, también va a cirugía. Actualmente muchos de ellos, incluso con fracción de eyección deprimida, con lesión de 2 vasos, le están colocando stent. Ojo, no confundan las indicaciones que le estoy colocando con lo que muchos hacen de manera indiscriminada. Si tienes una lesión de 2 vasos, uno es la DA y uno es un vaso normal, pues vas a cirugía, va a ir mejor a la larga. Con los estudios de 10 a 15 años están demostrando lo mismo. Si tienes una lesión de 2 vasos con una fracción de eyección disminuida, también van a cirugía. Evitar meterle stent a los pacientes con lesión porque son de 2 vasos. Le coloco stent, pero si tiene fracción de eyección disminuida, a la larga se sabe que el bypass va a ser más patente y la afectación de ese corazón va a ser mucho menor en el tiempo, también tenerlo en cuenta. Respecto a los injertos, usamos injertos ya sea por arteria mamaria izquierda, sobre todo la izquierda más que la derecha, y lo que es la vena safena interna. La arteria mamaria se prefiere sobre todo para colocarlo a la arteria descendente anterior, que es la arteria más comprometida en los infartos, y la vena safena interna lo podemos colocar en los demás vasos, ya sea por ejemplo a nivel de una marginal de la circunfleja, porque a la misma circunfleja no le colocamos a su marginal, puede ser una arteria diagonal. Entonces, la vena safena generalmente la patencia es mucho menor, en la patencia la permeabilidad de la safena a la larga, una permeabilidad de 50% a 8 años, o sea, a 10 años, por ejemplo, 25 a 30% de safena están permeables. Si encuentran una safena permeable es un éxito técnico total. La arteria mamaria sí, a 10 años tiene una permeabilidad casi del 95%, por lo tanto, lo mejor que se puede hacer en un paciente es bypassearlo de manera arterializada, usar mamaria, usar arteria radial del brazo no dominante y luego al final vena safena. ¿Okay? Eso es importante. Resultados respecto a las complicaciones, bueno, las muertes en esta cirugía es del 1 al 5%, infartos asociados del 5 al 10%, tampoco se escapa, y puede haber, este tipo de cirugía se puede hacer con corazón parado o con corazón en movimiento. Con corazón parado se llama circulación extracorpórea, que ustedes la conocen, y con corazón en movimiento se llama sin circulación extracorpórea. Entonces, importante recordar un poco lo que vendría a ser uno u otro. Para ello es importante saber cuándo usar una circulación extracorpórea o cuándo no usarla. Acá básicamente respecto a la angina es lo que te he mencionado. Para el pronóstico, enfermedad de tronco izquierdo con más del 50%, clase 1, evidencia A. Cualquier estenosis proximal en arteria descendente anterior izquierda mayor del 50%, tratar también. Para el pronóstico es mejor lo que vendría a ser la revascularización. Enfermedad de 2 a 3 vasos con estenosis mayor del 50% y función ventricular izquierda deprimida, lo ideal sería la cirugía. También 2 vasos con depresión miocárdica, lo ideal es la cirugía.
Gran zona de isquemia, cuando hay más del 10% del ventrículo izquierdo en una gammagrafía, lo ideal sería la cirugía. Solo una arteria coronaria permeable y estenosis mayor, acá generalmente ya es más que todo para cardiología, ¿no? Por eso es que la evidencia va bajando. Por lo tanto, una evidencia más que todo se va a dar en tronco, con lesión mayor al 50, cualquier estenosis proximal de la ADA con otro vaso mayor del 50% de la ADA y enfermedad de esos tres vasos con estenosis mayor al 50% y una función ventricular izquierda deprimida. Para estratificar a nuestros pacientes que van a ser sometidos a revascularización miocárdica se utiliza la escala Syntax. La escala Syntax permite estratificar a los pacientes en un riesgo bajo, intermedio y alto, y dependiendo de ello poderle ofrecer un tratamiento hemodinámico al paciente, ya que la escala Syntax lo que hace es distribuir por zonas anatómicamente cada región arterial. Acá volvemos a clasificar en torno a la clasificación Syntax el tipo de lesión, y ustedes ven que los cardiólogos con el tiempo están aumentando mucho lo que son la angioplastía desmedida de muchos casos, llegando incluso a colocar stents a pacientes con lesiones de tronco coronario. Entonces eso es característico de muchos cardiólogos avesados, pero a la vez las guías también como que le están respaldando al dándole bastante cabida, ¿no? Entonces recuerden más que todo cuáles fueron las indicaciones que les dejé de cirugía, cuáles fueron de stent para poder tener en cuenta de cara al examen. Esta es la bomba de circulación extracorpórea. La bomba de circulación extracorpórea trabaja como un corazón, pulmón, riñón. Mientras tu corazón está detenido, la sangre está pasando por aquí, la oxigenan, la limpian y vuelve a tu torrente sanguíneo, ¿ok? Por la otra cánula. Entonces, los pacientes que entran a circulación extracorpórea generalmente tienen mayor probabilidad de hacer accidentes cerebrovasculares, sobre todo tenerlo en cuenta en pacientes que ya han tenido antes accidentes cerebrovasculares, pues tratar de evitar de usar circulación extracorpórea. Hace un cierto daño renal, por lo que en pacientes que tienen problema renal límite también evitamos la circulación extracorpórea. Por eso es que en esos dos grupos de pacientes, renales o problemas cerebrales, tratamos de hacer la circulación sin bomba, ¿no? Entonces acá hay ventajas que van a favorecer la cirugía sin bomba o la cirugía con bomba. A favor de la cirugía sin bomba, básicamente es la menor cantidad de sangrado, ¿no? Las pacientes que no entran a circulación extracorpórea, al no estar anticoagulados, tienen menor cantidad de sangrado. En cambio, los pacientes que entran a circulación extracorpórea, sobre todo las complicaciones son problemas cerebrales y a la larga problemas renales, ¿no? Que se pueden precipitar. Pero después, en muchísimos estudios, técnicamente no hay diferencia en grandes centros que operan un volumen gigante de corazones, no encuentran una diferencia muy significativa en la sobrevida, sobre todo entre hacer una u otra. Por lo tanto, a la larga, si el centro es muy bueno operando con bomba o si es muy bueno operando sin bomba, no importa, lo importante es que lo haga bien y el paciente tenga una mortalidad no mayor del 5%. Ok, acá están las diferentes indicaciones actuales en la última guía con las evidencias de revascularización miocárdica. No te olvides las 3 indicaciones de cirugía: lesión de tronco mayor del 50%, si tienes asociada una arteria descendente anterior con lesión mayor del 50%, más otro vaso, también va a cirugía. Paciente con lesión de 3 vasos va a cirugía. Pacientes diabéticos coronarios con lesión de 3 vasos va a cirugía. Paciente con lesiones calcificadas, malos lechos distales con 3 vasos va a cirugía. Es diferente al manejo con stent. Estas son las 3 indicaciones que gobiernan casi todas las indicaciones generales. ¿Ok? Entonces, esto es de cara para que hayas visto un poco cómo es el manejo de revascularización miocárdica, en este caso en el paciente con angina estable. En el paciente con angina inestable también se hace el mismo modelo de esquema de tratamiento. El paciente con infarto también se hace el mismo modelo de tratamiento a la hora de hacer la revascularización y tomar las decisiones. Ya lo veremos en sus clases respectivas, pero acá en la parte de angina estable un poquito me he extendido en decirte un poco las técnicas distintas que utilizamos. No voy a ahondar muchísimo en el tema, es algo que nosotros nos dedicamos día a día, pero no es tan preguntado. Pero quiero dejarte los puntos claves como para que puedas recordar a la hora de enfrentar una pregunta técnica, cuál sería la indicación, en qué casos y sobre todo qué tipo de alternativa le ofreces al paciente. Ya nos estamos viendo en la siguiente clase. Un fuerte abrazo.